Tenemos la sensación que para las elecciones falta mucho, pero el tiempo pasa volando y no falta tanto. Por eso día a día se va modificando el tablero electoral y hay muchos análisis para hacer. Y alguien que se anima a decir exactamente lo que piensa es sin duda Jorge Asís. Por eso queremos saber cuál será nuestro destino próximo en este año electoral, que es clave, ¿no?, para los argentinos, Jorge. De saberlo, ¿no? Sí, qué bueno sería. Qué bueno, aunque cambia todo tan rápido, ¿no? Claro, hay muchas modificaciones permanentes. Mira, yo escribí un artículo que se llamó La carrera por bajarse. Cuando lo escribí y me dije, esto es una provocación, 10 días después era un lugar común. Empezaron a bajarse. Porque se empezaban a bajar todos de una forma que es lo que hace, bueno, que uno pueda decir que están los que quieren ser presidentes de la República, los que quieren ser candidatos a presidente de la República y los que se conforman con ser considerados presidenciables. ¿Entendés? Que quieran ser presidentes de la República. Y que si no pueden esta vez, a lo mejor piensan en la próxima, ¿no? Esos son posicionamientos. Pero en esto, por ejemplo, por cómo se van los tiempos, esta cuestión técnicamente tan compleja que tiene que ver con estas internas de agosto, que me parece que es casi una elección general anticipada a esta altura, hay muchos que de pronto pueden decir, ¿para qué perder hoy si puedo perder dentro de 3 meses? ¿Entendés? Con lo cual, te permite la ficción de creer que sos candidato a presidente durante otros 3 meses, y eso te permite ir a los programas de televisión, estar como candidato a presidente, estar al lado de empresarios, pedirles alguna colaboración a los empresarios. Pero en realidad hoy, y yo veo 2 solos samuráis en el escenario. Yo había escrito un artículo que se llamaba 7 samuráis hace 6 meses. Hace 6 meses eran 7 los samuráis que contaban. A ver, ¿cuáles eran? Vamos a repasar. Eran Kirchner, Cristina, Scioli, Cobos, Alfonsín, Macri y Duhalde. Muere Kirchner, son 6, y en realidad pasan a ser 3 los radicales y 2 los justicialistas. Cristina y Scioli, los 2 que venían fuerte, y Sanz, que se incorpora como el candidato preferencial de muchos empresarios, el innovador del radicalismo. Yo percibo ya 6 o 7 meses después que el más menoscabado de todos, que es Ricardo Alfonsín, es el que planteó de entrada que quiere ser presidente. Sí, es el más decidido de todos, ¿no? Y por más que se lo menoscabe, este chico, que ya tiene 60 años este año, ¿no?, por el tema astrológico, él es gato de metal y este es el año del gato de metal y cumple 60 años en este año, el chico le gana primero la interna al padre muerto, o sea, le gana a todos los amigos del padre, que eran Moro, Storani, el mismo Cotino Siglia, y los otros 2... La vieja coordinadora, ¿no? Cobos, claro, los otros 2, Cobos, por ejemplo, que encabezó las encuestas durante 2 años, se queda en el camino. Y Sanz, que era la esperanza blanca también en un acuerdo eventual con Macri, donde incluso llegó a hablarse de la fórmula Sanz-Michetti. Pobre Michetti, Michetti aparece como vicepresidenciable de todos, en casi todas las negociaciones, de pronto aparece Michetti como vicepresidenciable. Bueno, ahora Macri ya no aparece ni como candidato a presidente. Bueno, es el tema Macri, ahí tenés una decepción. Macri, que de pronto hasta en su último tramo tenía esperanzas en que Reutemann fuera su compañero de fórmula. Cuando, si hay alguien que es un especialista en bajarse, es
Reutemann, ¿no es cierto? Lo de Macri me parece que fue un error político. Bueno, la única que parece tener liderazgo es Cristina en este momento, ¿o no? Y en este momento Cristina hereda el liderazgo, y como se subraya tanto el tema de la fragilidad en el espacio opositor, no se toma la fragilidad patética del oficialismo. Que el oficialismo en realidad, escudado en esta atmósfera preelectoral, puede incluso simular sus propios defectos y su, casi te diría, incapacidad para gestionar algún problema que no sea banal o que requiera un poco más de seriedad y de capacidad para gestionarlo. Hoy el gobierno carece de estrategia, con decirte que la personalidad más relevante de este gobierno es Carlos Zanini. Hay un cierto aislamiento del poder encerrado en sí mismo, y una sospecha de algunos de que el kirchnerismo puede ser más importante que el peronismo que lo gestó. Cuando esto es un debate, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo sin el peronismo no existe. Ahora, este espacio oficialista, lo único que tiene es Cristina. De ahí su fragilidad, de ahí su debilidad, porque yo sinceramente... ¿Y si Cristina no se presenta? Bueno, si Cristina no se presenta, que esta es la pregunta que hacen todos, y que Cristina inteligentemente la lleva para adelante, la lleva hasta último momento. Si Cristina no se presenta, el kirchnerismo se extingue. ¿Podría ir Scioli como candidato si Cristina no va? Perfectamente podría ir Scioli, pero sería una coalición distinta. Scioli lo dice, yo soy de centro, soy moderado. ¿A quién le manda ese mensaje en momentos en que, bueno, que el kirchnerismo se imagina a sí mismo como revolucionario y demás? Yo creo que Cristina hoy, dentro de 15 días, como hace un mes, tiene que dudar. Necesita ciertas garantías. Ella recibió una enseñanza sustancial de su marido, que es no ir a una reelección para un último mandato cuando no hay posibilidades de continuidad. Cristina es candidata en el 2007 no por un acto de amor olímpico del marido que le dice, tomá, el poder es tuyo. En realidad tampoco es por ese 4x4 que creen todos que se iba a repetir el matrimonio 4 años cada uno. En realidad, Cristina es candidata porque Kirchner tuvo una primera derrota anterior al tema de las 125 y anterior a las testimoniales, que el periodismo no registra. La gran derrota de Kirchner, que signa que Kirchner no se presente a la reelección, es la derrota de Rovira en Misiones en el 2006. Rovira se presenta para ese plebiscito popular en Misiones en el 2006, instruido por Kirchner, porque detrás de ese plebiscito, aquel Kirchner que era verdaderamente hegemónico, que tenía prácticamente todos los empresarios a sus pies, los gobernadores peronistas hacían cola para saludarlo, después que él le perfora la provincia a Duhalde en el 2005, Kirchner, al perder, porque comete él el error de nacionalizar la compulsa de Misiones, se evapora el proyecto que él tenía de enmienda constitucional para hacer lo que hizo en Santa Cruz, que tenía que ver con la reelección indefinida. Y me parece que Cristina, para aceptar verdaderamente esa candidatura, no solamente quiere saber que gana en primera vuelta, que
a hoy, hace 15 días, dentro de una semana, casi con seguridad, la gana. Sí, todos los encuestadores hace meses que ya vienen diciendo esto, ¿no? Intuyo que quiere tener la certeza de la presentación de una enmienda constitucional que le pueda garantizar la re de Menem. Otro. Y bueno, Menem, en la Argentina pasan cosas que, bueno, que son las cosas que pueden pasar en lugares donde hay instituciones débiles. Menem, el gran pretexto que tenía Menem en el 97-98 es, si él no plantea la posibilidad de reelección, de quedarse en la Argentina, como todo es muy precipitado, se le evaporaba el poder. Razón por la cual se sabía, bueno, esto lo hace Menem para retener una cierta perspectiva en él. Si se le daba, adelante con los papeles, ¿no es cierto? Kirchner, que es como Cristina, casi te diría, no discípulo, pero sí un continuador de Menem, piensan casi exactamente lo mismo. Con un poco más de inteligencia, pienso que lo quieren prever. Y Cristina sabe que ir a un próximo mandato sin posibilidad de continuidad en una situación como esta presente es garantía de fracaso. Yo a Alfonsín lo veo caminar y sinceramente lo que veo de él al caminar no me merece reprobación. Veo cuantos, muchos supuestamente más experimentados y pesados que él, casi diría que capitulan, ¿no? Pero bueno, me parece que los otros candidatos que son hoy casi más testimoniales, sinceramente no sé si Duhalde va a mantener su candidatura hasta el final, pienso que sí. Duhalde, todo lo que fue el peronismo federal, está parado sobre un error. Fue un gran error político la propia creación del peronismo federal, cuando lo que tenían que haber hecho a mi criterio, y lo escribí, y se me enojaron todos, y lo dije, era jugar el gran partido en la cancha grande del peronismo y no hacer una interna de potrero, un picadito entre ellos, que terminó con este colapso. Pero bueno, son dos candidatos valiosos. La que está muy nutrida de candidatos es la provincia de Buenos Aires. Ahí sí hay muchos que quieran. Y ahí está complejo el tema, ¿no? Me parece que están las dos puntas entre Scioli y, por supuesto, el caudillo popular Francisco de Narváez, que me parece que no es tan fácil el transporte de alianzas. No creo que sea lo mismo comprar un supermercado peronista que un supermercado radical y creer que van a contar con las mismas adhesiones. En realidad, la vacilación en política cuesta credibilidad. A ver, si yo soy un comunicador o soy un conferencista y tengo 400 personas que vienen a escucharme y me preguntan cosas, y yo les digo dudo, no, si uno tiene que estar en este lugar, uno no tiene que dudar tanto. La gente que duda es la que está escuchándolo a uno, ¿no es cierto? Uno tiene que tratar de darle un poco más de certeza, ¿no es cierto? Las excitaciones de Narváez, que para mí fueron un desperdicio de su triunfo del 2009. El desperdicio de ese trío, Solá, Macri, Narváez, que es el que produce la derrota más significativa de Kirchner, estalla como un cascote lanzado contra un espejo, se pulverizan los tres, son candidatos a presidente, y una cosa. Ahora, qué raro que tristona, Alfonsín diga, ¿no?, que su límite es Macri y no sea de Narváez también, ¿no? Sí, me parece que no se dio cuenta en su momento Alfonsín. Pienso, esto es evaluación más que información, aunque la evaluación parte de muchas informaciones, ¿no es cierto?, con las que uno cuenta. Yo creo que lo que no se dio cuenta en ese momento Alfonsín es que lo que quería Macri era rendirse, capitular, bajarse.
y en ese momento lo tenía como un competidor real. Y en realidad, cuando yo escribo La carrera por bajarse, que fue casi un texto que yo en algún momento pensé, esto es una exageración mía, me pasé y la verdad que no, me superaron. Se bajaron. De tanta pasión que tenían por dejar de ser. ¿Y cuál era la idea de Macri? Ir como jefe de la ciudad y dejarle a Macri la presidencia y en la provincia Mercedes de Narváez. querida, ¿Cómo era el grupo? Mercedes querida, entiendo. ojalá la política fuera estar en televisión y tener una entrevista tan grata como la que vos me hacés y uno cree que verdaderamente esto es la construcción política. En realidad, la política, cuando supera el margen de la televisión, tenés que gestar un proyecto político, tenés que conseguir capitales, tenés que tener para hacer una campaña nacional como corresponde 40 millones de dólares, tenés que generar credibilidad entre los empresarios, entre quien sea, para que te pongan. Una cosa es ir a un programa de televisión cualquiera y presentarte como candidato presidencial y vos estás más o menos sostenido por esa alucinación durante 4, 5, 6 meses, o podés ser presidenciable un año. Esto es lo importante de gestar verdaderas estructuras. Es también lo que pasa en el Perú. Hay personas, no hay partidos. Y la crisis del 2001 se llevó por delante los partidos y todos creen que los partidos son una banalidad, cuando los partidos son parte fundamental. Los partidos no están simplemente para funcionar 30 días antes de una elección. Los partidos son otra cosa, los partidos son gestación de cuadros también. Y en la Argentina, tan precipitada, tan berretificada, está todo mezclado. Partido, gobierno y Estado prácticamente se confunden. Y esto no es así. Y en realidad son figuras, y esto volvemos al principio, que esta es una cuestión en la que yo siempre insisto, asistimos quizás a uno de los últimos tramos de la política sin liderazgo. De la política basada, qué sé yo, o en el alicalicate, o en cuestiones mucho más, te diría, banales, superficiales, y aquí hace falta construir liderazgos, te diría, desde abajo. Hablemos de los medios de comunicación y cómo juegan también en este proceso preelectoral, porque el oficialismo cuenta con la mayoría de los medios de su lado. Ya es una gran ventaja con respecto a la oposición. El oficialismo con lo que cuenta es con el poder del Estado. ¿Entendés? Vos cuando vas en una competencia con alguien que quiere ir por su reelección y maneja los resortes del Estado, vos vas a jugar en una cancha inclinada. ¿Entendés? La cancha está así y vos estás jugando directamente desde abajo. Pero hoy, por ejemplo, en que me parece que los empresarios ya no están tan dispuestos a acompañar un proyecto con el que ganaron muchísimo dinero y miran, de pronto si puede haber alguna, qué sé yo, proyección que pueda resultar interesante. En este momento está para generar y para haber generado verdaderamente un proyecto de suplantación. Y los medios de comunicación, que saben hoy que todos creen que hacer política es ir a la televisión, es tener los medios, que este es uno de los grandes errores del momento actual. Hacer política es verdaderamente, como vos hablas con cualquier candidato que está preparando alguna ofensiva, que es ir a tal programa, ver si consigue tal reportaje en tal diario, para ver, todo es a través de esta comunicación. Lo que no hacen es el trabajo desde abajo en lo político, ¿no es cierto? Ahora, los medios de comunicación, hoy se asiste a una banalización que tiene que ver con la guerra supuesta del gobierno con el Grupo Clarín, que en realidad no es una guerra, sino que es un divorcio. Que es el único grupo que ha quedado enfrentado en el gobierno, porque la mayoría de los medios parece que ya no. Digamos, quedó enfrentado como producto de un divorcio.
El tema de la comunicación es muy importante porque el kirchnerismo de su última derrota se recupera gracias a la comunicación. Las pedanterías de la televisión pública, el hecho de salir a devolver los golpes. ¿Qué es lo que pasa? Después del 2009... ¿Y le dio resultado este estilo de confrontación o crispación, como se dice ahora? Sí, porque en el 2009, cuando gana Narváez, cualquier locutor se le atrevía al kirchnerismo y casi los enfrentaba. Y de pronto, desde la televisión pública, viene el intento defensivo, que es un intento de ataque, de repetición, y como todos tienen un gran temor al ridículo, esa manera de reaccionar tan virulenta calmó un poco las aguas. Y después, la operación política que tiene que ver con el sembrado de minas antipersonales en todo el terreno de la política, que hace que el otro teme que si pisa, estalle todo y por lo menos paraliza al adversario. Esta es la acción de lo que yo llamo el Frente Encuestológico para la Victoria. ¿Cómo se explica esto? Yo no digo que los encuestadores mientan o diseñen o dibujen algunos números, que alguno verá si esto es así, y eso se comprueba con las elecciones, y son consultores que arriesgan su prestigio. Yo te hablo del efecto político inmediato que tiene esa acción. Cuando vos me decís, Cristina tiene 400 puntos de imagen positiva, si Cristina se presenta, gana en la primera vuelta por 50 puntos. La acción política de la divulgación de esta encuestología, encargada mayormente por el propio gobierno, produce un efecto paralizante en el otro. Motiva a algunos y desmotiva a otros. Que hace que cualquiera que no tenga ese fuego insobornable que tiene que ver con la lucha por el poder, con la política, y de pronto diga, ¿qué hacer? Mirá, gana en primera vuelta con el 48, con la progresión de los vacilantes puede llegar al 54, ¿entendés? Y te achica para todo lo que tiene que ver con la gestación de alguna política, para que alguien te apoye, por ejemplo, ¿no? Ahora, la gente común, que tal vez no escucha tantos programas políticos, tantos noticieros o tantos resultados de encuestadores, que vota según cómo le va en la vida. ¿Cómo cierra esto? Porque sigue habiendo inflación, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo falta de justicia, sigue habiendo tantos problemas que a veces pienso que los políticos están muy distanciados de la gente, ¿no? La calle en ningún momento es reflejo de lo que marcan las encuestas. Digamos, si verdaderamente lo que dicen las encuestas fuera rigurosamente así, yo no podría circular por Buenos Aires, o tendría que circular por Buenos Aires con una coraza. Cuando yo les digo que están débiles, que ya este gobierno hizo demasiado daño, ya hizo el suficiente daño como para decir lo peor que le puede pasar a este país son 4 años más de esta sistemática destrucción. Si yo, con las cosas que yo digo, si yo puedo circular por cualquier parte de Buenos Aires y recibo cuáles son las preguntas que te hace la gente, ¿y a usted le parece que podemos seguir así? ¿A dónde va esto? ¿Se va a presentar Cristina? Y yo cuando les digo que Cristina no va a ser reelecta... Bueno, también le decían lo mismo a Menem y volvieron a votarlo. Cuando digo Cristina no va a ser reelecta, como es todo conjetural, a veces, casi para clausurar conversaciones, digo, levanto apuestas. No va a ser reelecta. Levanto apuestas. Bueno, lo dejamos ahí. Después de las elecciones volvemos a hablar. Bueno, gracias. Muchas gracias por esta charla.